Nunca pensé que mi historia de amor comenzaría en las sombras, en un rincón del mundo donde el amor como el mío era invisible, o peor aún, inaceptable. Era la década de los 90, un tiempo diferente, un universo aparte de lo que es hoy. Un Ben de 17 años, con el corazón lleno de preguntas que no me atrevía a formular en voz alta. Vivía en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen, donde las miradas curiosas son el pan de cada día y el chismorreo viaja más rápido que el viento. Imaginarse a uno mismo, un joven, sintiendo algo distinto, algo que no encajaba en los moldes que la sociedad había construido, era como vivir con un secreto a voces que solo tú podías oír, un eco constante en el alma que me atormentaba y me confundía. El aire de aquel entonces estaba cargado de una ignorancia que hoy me parece casi irreal. Las palabras como gay o homosexual se pronunciaban en voz baja, casi con asco, o se usaban como insultos en los patios de la escuela. No había referentes, no había historias en la televisión que me dijeran que lo que sentía era normal, que no estaba solo en este laberinto de emociones. Crecí con la idea de que mi corazón estaba roto, que albergaba un deseo prohibido, una anomalía que debía ser reprimida, escondida bajo capas y capas de fingida normalidad. Me esforcé en jugar al fútbol, en hablar de chicas con mis amigos, en proyectar una imagen que no era la mía, todo para evitar esa mirada de juicio, ese susurro que podía destruir una vida, esa etiqueta que temía más que a nada. La soledad era mi compañera más fiel, una carga pesada que me acompañaba a todas partes, incluso en medio de las multitudes. Sentía que caminaba por un sendero oscuro, a ciegas, sin saber a dónde me dirigía, pero con la certeza de que era un camino solitario y peligroso. Cada día era una actuación, una fachada cuidadosamente construida para sobrevivir. Mi vida transcurría entre la escuela, las tareas y esos intentos fallidos de encajar, de ser el hijo, el amigo, el estudiante que todos esperaban, hasta que lo vi. Su nombre era Manuel. Lo conocí en la biblioteca municipal, un santuario de libros y silencio, un lugar donde uno podía perderse sin ser juzgado, o al menos eso creía yo ingenuamente. Él trabajaba allí a tiempo parcial, organizando estanterías, su figura esbelta moviéndose con una gracia que me atrapó desde el primer momento. Recuerdo su cabello oscuro, casi azabache, cayendo sobre sus ojos cuando se inclinaba para alcanzar un libro en el estante más bajo, y esa sonrisa leve, casi imperceptible, que se formaba en sus labios cuando encontraba el volumen exacto que buscaba. Sus manos, largas y finas, se movían con una delicadeza que me hipnotizaba, y a menudo imaginaba cómo sería sentir su toque. Yo iba a la biblioteca más de lo necesario, no por los libros, sino por la esperanza fugaz de cruzarme con él, de que nuestras manos rozaran accidentalmente al tomar un volumen. Mi corazón se aceleraba cada vez que lo veía, un tamborileo sordo que resonaba en mis oídos, temiendo que alguien más pudiera escucharlo, que mi secreto se revelara en el ritmo frenético de mi pulso. Cada vez que sus ojos se encontraban con los míos, sentía una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo, una mezcla de pánico y una excitación tan profunda que me dejaba sin aliento. Era como si un rayo de sol se colara en mi oscuridad, iluminando un rincón de mi alma que ni yo mismo sabía que existía. Era un juego peligroso, una danza silenciosa de miradas y gestos que solo nosotros dos parecíamos entender, un código secreto que se tejía entre los estantes polvorientos y el susurro de las páginas. Un buenos días que duraba un segundo más de lo normal, una ayuda con un libro pesado que terminaba en un roce de manos que electrificaba mi piel, dejando una sensación de calor que duraba horas, una huella invisible pero poderosa. Cada interacción era una chispa, encendiendo un fuego que yo sabía que debía mantener oculto, una llama que ardía silenciosamente dentro de mí, amenazando con consumirme. La sociedad de aquel entonces no era amable con amores como el nuestro. La palabra gay se susurraba con desprecio, con miedo, con ignorancia. Sentía el peso de mi deseo como una losa, una vergüenza autoimpuesta que me ahogaba, una condena silenciosa que me robaba el aire. Pasaba noches enteras despierto, mirando al techo de mi habitación, preguntándome si lo que sentía era real, si estaba mal, si era un error de la naturaleza, una aberración que debía ser corregida. La culpa me carcomía, me hacía sentir sucio, defectuoso, indigno de cualquier afecto.
Pero luego recordaba la forma en que Manuel me miraba, con una calidez, una comprensión y una profundidad que no encontraba en ningún otro lugar, y todas mis dudas se disipaban, al menos por un momento. En esos instantes sentía que no estaba solo, que había alguien más que entendía el lenguaje no hablado de mi corazón. Era una conexión que trascendía las palabras, una promesa tácita de que quizás no estaba tan equivocado después de todo, que mi corazón tenía razón. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes, más íntimos, aunque siempre bajo la atenta mirada de un mundo que no nos aceptaría, un mundo hostil a nuestra verdad. Nos veíamos después del cierre de la biblioteca, supuestamente para ayudarle a organizar. Eran excusas transparentes, por supuesto, pero nos servían como un velo delgado para nuestra creciente intimidad, un escudo contra los ojos curiosos. Nos sentábamos entre los pasillos repletos de historias ajenas, creando la nuestra propia, una narración secreta que solo nosotros conocíamos, escrita con silencios y miradas. Hablábamos de todo, de nuestros sueños, de nuestros miedos más profundos, de los libros que nos conmovían hasta las lágrimas o nos hacían reír a carcajadas. Él me contaba sobre su deseo de viajar, de ver el mundo más allá de las fronteras invisibles de nuestro pequeño pueblo, de explorar culturas y paisajes lejanos. Yo le hablaba de mi pasión por escribir, de las palabras que se agolpaban en mi mente, esperando ser liberadas en poemas o relatos que nunca me atreví a mostrar a nadie, ni siquiera a él por completo. En esos momentos, el tiempo se detenía. El mundo exterior, con sus juicios y sus reglas, desaparecía por completo. Solo existíamos nosotros dos almas encontrándose en la quietud de los libros, un refugio de papel y tinta donde nuestro amor podía respirar, donde nuestras verdaderas identidades podían florecer sin miedo. La biblioteca, con sus estantes llenos de sabiduría y fantasía, se convirtió en nuestro propio universo, un microcosmos de libertad donde podíamos ser auténticos, donde el aire era más ligero. Nos reíamos a menudo, con risas suaves que no perturbaban el silencio de la noche, compartiendo chistes internos, miradas cómplices que valían más que 1000 palabras. Cada hora que pasábamos juntos era un tesoro robado, un soplo de aire fresco en una vida que a menudo se sentía asfixiante, una promesa de que había algo más. Pero la realidad siempre estaba al acecho, una sombra persistente que nos recordaba la fragilidad de nuestro mundo, la precariedad de nuestra felicidad. Cada vez que salíamos de la biblioteca,